Buenos días, compañeras y compañeros. Pues aquí estamos en Patras. Las noticias de esta semana es que, han llegado nuevas personas refugiadas, tanto en la fábrica, que son por la mayoría pues afganos, muchos son menores. También ha llegado muchas personas por la zona del puerto, que son de muchas nacionalidades. Y entonces pues al nivel de comida se nos está agotando un poco las reservas, al nivel de ropa también, pero en principio pues nos van a llegar más mañana. Hemos estado pues unos días un poco en una situación de tensión porque había muchas heridas, porque los chicos que volvían del game, pues de intentar de cruzar la frontera, pues llegaban con heridas bastante fuertes por culpa de los golpes de la policía. Y como que no había ningún doctor en nuestro equipo, pues era bastante complicado saber gestionar las lesiones y teníamos que ir al hospital más a menudo porque ante la duda, pues queríamos pues no tomar riesgos. Entonces pues era bastante intenso en ese sentido. Pero bien, hay algunos chicos que han conseguido ir a Italia. Otros que una vez a Italia pues fueron deportados aquí. Pero la gran mayoría pues los pilla la policía o la seguridad marítima y tienen que volver aquí. Y los golpes son cada vez más fuertes. Un chico nos ha contado que si la policía los pilla por Patras, fuera de la fábrica, pues los cogen y los llevan a la cárcel, y una vez en el pasillo de la cárcel donde no hay cámara, pues los golpean de manera muy fuerte. Porque no delante de las cámaras, porque el jefe de la policía no lo puede saber. Entonces lo hacen allá en el pasillo. Y le cogen sus móviles para que no hagan fotos, en que no haya pruebas de esta violencia. Y también por eso lo queremos denunciar por aquí, ¿vale? Y esto pues espero que hoy que tenemos un doctor pues podamos salir más adelante y pues intentar atender a estar con estos chicos y luchar por sus derechos, que no es muy fácil en esta situación. Muchas gracias y un abrazo muy fuerte. Hola, buenas a todos desde Atenas, Grecia. Soy Gemma Carrasco de Olimasi, no es solo comida. Nada bueno que contaros, ese sería el titular. Nada bueno gracias a las medidas que el nuevo gobierno griego está tomando. Ya comentábamos el tema de que el acceso a la seguridad social se vería muy limitado, si no prácticamente nulo para todas estas personas, y hoy nos levantamos con la noticia de un anteproyecto de ley en el que para alquilar un piso, resumiendo, vas a tener que tener una cuenta bancaria. Para tener una cuenta bancaria aquí en Grecia, aparte de esos papeles que en algunos casos llevamos 10 meses esperando, algo tan básico como tu NIF, tu DNI, tu cartilla de la Seguridad Social, necesitas una carta de tu empresa en la que conste tu contrato y cuánto dinero cobras, ¿no? Tu sueldo. Por desgracia, el número de refugiados que consiguen trabajos, pues eso, legales, bien pagados, y son muy poquitos, ¿no? Son sobre todo los que consiguen trabajo como traductores para alguna ONG o para el gobierno, ONG griega o foránea, pero que está en el tema refugiados aquí. Pero claro, esos puestos se pegan. O en sitios como la empresa en la que yo trabajo, que es un call center en el que si hablas árabe, por ejemplo, hay un departamento, pero para gente de Pakistán, de Afganistán, palestinos, no hay nada de nada. Entonces normalmente trabajan, pues como os comentábamos, como nuestros chavales, ¿no? 12 horas en una zapatería, 7 horas en una plancha, todo en negro y muy mal pagado, ¿no? Pues como nuestros temporeros ahí en los campos. Luego es eso, aquí en Atenas es una gran ciudad y ese tipo de trabajos pues no abundan. Sí que encontramos trabajos pues para irse de temporero eso a las islas o en época estival a hoteles y cosas así, pero
A pesar de que nosotros hemos hablado con las ONGs, que en algunos casos ellos están viviendo en su piso, ¿no? En pisos de ONGs de aquí, lo que nos dicen es que perderían la casa, es decir, ellos se van a ir 2 meses a trabajar, van a 2, 3 meses la temporada, pero luego se van a quedar sin nada, o sea, no van a tener alojamiento, ni van a tener la ayuda económica esta de la cascar, ni nada de nada. Y bueno, pues en su mayoría deciden no arriesgarse, es un poco lo de, mira, aquí mal que bien tengo 150 y tengo un techo, si me voy para 2 meses viendo cómo está la situación aquí, no solo para ellos, sino para los griegos en general, pues no sería muy inteligente, la decisión más inteligente, ¿no? Otras sorpresas que nos hemos encontrado estas semanas es el viaje, ¿no? Sabéis que los refugiados tienen un travel document, un pasaporte azul que les permite salir fuera de Grecia durante, ahora mismo ya dudo si son 90 o 180 días, y que son el pase para muchos de ellos, uno, para ver a familiares que tienen en otros países y para intentar buscar trabajo en esos países para luego irse con un visado, etc. Sorpresa, sorpresa. Cuando tú accedes a la página del Ministerio griego, te pone que para viajar necesitas tu pasaporte y que con tu, vamos a llamarle carnet de identidad provisional, te es válido, ¿no? Pues ya llevamos unos cuantos casos, además no solo yo, sino otra ONG que trabaja aquí también con chicos que hemos hablado estos días, en los que les dicen que no, que ahora les piden el carné. El carné, algunos de mis chicos llevan más de 10 meses tramitándolo y nunca jamás les llegan. Es más, es que por ley ellos no deberían tener el pasaporte antes del carné, pero es que esto se está sucediendo y nosotros no tenemos nada que ver. Se ha aplicado a las dos cosas, seguimos esperando. El sistema es que tenemos una lista por internet y para que os hagáis una idea, los números de la semana pasada, el número de carnets que han salido de la oficina Elena aquí en Atenas, de la oficina son 6. Y vamos, vale, es agosto, pero es que el resto de los días os aseguro que no hay más de 20 números de carnet cada semana. Echar cuentas. O sea, no salen los números. Es decir, no van a poder alquilar piso. Es muy complicado que tengan un trabajo legal. No van a tener acceso a la seguridad social los que llegan. ¿A dónde nos va a llevar todo esto, no? A forzarles a marcharse y a intentar seguir y a irse a otros países y que allí les cojan y ya les deporten a Afganistán si no les aplican Dublín. No sé, parece que juegan con ellos como pelotas, ¿no? Que ya es, bueno, pues que se muevan, a los que pillamos los metemos en prisión, a los que no pillamos que tiren, el que... Bueno, no queremos decir barbaridades, pero realmente es que es lo que están haciendo, barbaridades con ellos. A nivel de proyecto, pues bueno, por desgracia, uno de los atentados de Kabul de los últimos días se llevó por delante la vida del tío y de un primo de uno de los chavales que están con nosotros. No os podéis imaginar, ¿no? Lo que es de enterarte de estas cosas por la tele y luego llamar a tu familia y una persona joven separada de ellos desde muy pequeño. Este chico en concreto lleva fuera de su casa desde los 13 años. Bueno, pero ni siquiera tiempo para el luto porque como las bombas además en Afganistán estos días son constantes, hoy mismo han quemado una escuela de niñas a 25 kilómetros de Kabul. No nos da tiempo, no hay respiro, ¿no? Hay veces que estamos aquí, solo les ves las caras y ya sabes que algo ha vuelto a pasar. Y el siguiente movimiento es todos a por sus teléfonos a llamar a familiares y amigos que están allí. Y eso, y luego nada, pues comentaros qué más, pues que Amir, el chico que os comentábamos que había estado aquí 1 año y medio, que tras tener su asilo en Alemania se volvió a Grecia y luego no podía regresar y nos costó muchísimo. La sorpresa es que cuando el chaval ha empezado a mover para volver a asistir a los cursos en los que yo fui alumno y volver a estar en su casita allí con el resto de chavales y tal, pues nos dice la oficina de inmigración alemana que su identidad no está aprobada y que tenemos que demostrarla. Y claro, pues mire usted, es que es su embajada alemana la que ha tramitado todo esto desde aquí, es que este chico ya ha vivido allí, pues nada, seguimos esperando el segundo email que no sabemos cómo vamos a tener que demostrar la identidad de un ser humano que está allí, que ya ha vivido allí, que no entendemos. Ya, de verdad que cada vez nos echa más humo la cabeza. Poco más, contaros que se ha aumentado la presencia policial en la frontera de Albania, perdón, porque el número de chavales detenidos allí, ya os decíamos que ahora tiraban por ese camino, iba en aumento. Y bueno, las cifras ya no las recuerdo, ¿no? Pero vamos, era algo así como en estos meses se ha detenido 200 personas, esos son los que han pillado, pero es que además el único centro para asistencia a estas personas está en Tirana, la capital albana, y tiene 130 plazas de cabida. O sea, hablábamos de las corrientes migratorias, los ríos, de cómo se van moviendo. Pues como esto sigue así, se prevén problemas también. Y luego
una redada, una operación policial que fue la semana pasada también en la frontera con Turquía, que se saldó con 350 detenidos, según la policía, 54 de ellos traficantes de personas. No tenemos más noticias de lo que ha pasado con todos estos detenidos, ni hemos conseguido saber más. Y nada, estas son las noticias desde Atenas, que bueno, influyen a toda Grecia, y sí que nos quería dar el dato de que se ha batido récords de llegada a las islas, ¿vale? Se han llegado este mes de julio y agosto más personas que en el año pasado, o sea que el que piense que esto se va a parar está muy equivocado. Y nada, muchos ánimos, ánimo a toda esa gente que todavía sigue por el mar, sigue en el mar porque no les abren puertos, a todos esos voluntarios que están allí viviendo esa situación que es extremadamente difícil. Y nada, esperemos que tengamos más corazón y más sentido común. Un abrazo. Hola, buenas, somos Lucía y Ana desde Velika Kladuša en Bosnia y Herzegovina y vamos a comentaros un poco lo que hemos visto esta semana desde aquí, desde la Nonem Kitchen. Esta semana hemos recibido dos donaciones desde Polonia e Italia. Nos han traído sobre todo ropa y también nos han traído unos hornillos artesanales los cuales han fabricado en Italia, y estamos tratando de distribuirlos en los squats, que es como se le llama aquí a las casas que las personas migrantes ocupan. Y es un proyecto muy interesante porque además de distribuirlos, esta pareja que los ha traído, que vienen de Italia, pretenden enseñar a los chavales a construirlos. Sí, son unos hornillos muy simples, hechos de hierro y muy prácticos también porque no solo sirven para cocinar, pero también para calentar las casas y las squats ahora que llega el invierno. Aparte de eso, hemos continuado con la Free Shop, que la abrimos los martes y los jueves, y el ambiente estaba un poco tenso con unas peleas a lo largo de la semana, pero bueno, todo se ha ido calmando. De hecho, sí, ayer utilizamos la Free Shop, la tienda, como punto de encuentro para quedar con los chavales e ir juntos a un campo de fútbol municipal donde ellos mismos organizaron un partido de fútbol, y la verdad que fue un momento mágico para terminar la jornada, porque lo pasaron muy bien y fue una oportunidad para interactuar entre ellos y olvidarse un poquito de las tensiones que su situación les generan. Y eso es todo. Muchas gracias por escucharnos y un saludo. Chao. Adiós. Hola, me llamo Paula y trabajo en SIT, Serbia, con la Nonem Kitchen. Esta semana el número de personas que han llegado a esta ciudad fronteriza se ha elevado, sobre todo si contamos el fin de semana, donde nos vimos obligados a elevar las raciones en casi el doble. El gasto de comida se eleva, pues, ya que hemos decidido aumentar las raciones también, puesto que eran muy reducidas y prácticamente la única comida caliente para muchos de ellos. Pasamos, por ejemplo, de 10 a 15 kilos de comida cuando se trata de arroz o alubias, y de 15 a 25 cuando se trata de patatas. Y en más de una ocasión necesitamos, además, preparar más comida de emergencia. Las necesidades son las mismas, puesto que la situación aquí no mengua prácticamente nunca. Abastecemos de productos higiénicos a una media de 30 personas al día. Lavamos ropa diariamente y damos nueva a quien no tiene y nos pide. Y es así que hemos visto que nos empezamos a quedar sin 3 artículos que consideramos casi de primera necesidad, los cuales son tiendas de campaña, que para quien duerme al raso son totalmente necesarias, al igual que mantas y ropa interior de hombre. También tenemos esta semana 2 nuevos médicos con nosotros que tratan a una media de 15-18 personas al día con heridas infectadas, cortes o problemas relativos a las articulaciones y sobre todo moretones provocados por los golpes de la policía, bien croata o bien serbia. Seguimos pues escribiendo informes sobre violencia policial cada vez que ocurre una devolución en caliente, ilegal, claro, y sobre cada abuso policial que sufren tanto los chicos del squad como los del SUC.